¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Guatemaltecos Ilustres. El día de hoy tengo el gusto que nos acompañe Luis Armando Jocol. Él es guatemalteco ilustre orator del 2010. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Mario. Primero, muy contento, agradecido. Me siento privilegiado de poder compartir estos minutos contigo, pero también con toda la audiencia, que estoy seguro que están muy atentos a estos podcasts y desde ya un agradecimiento por estar aquí y a tus órdenes. Bueno, Luis Armando, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y la pregunta con la que siempre me gusta arrancar es, ¿en qué está ahora Luis Armando? ¿Qué está haciendo? Platicamos un poquito detrás de cámaras antes de arrancar y la verdad que está muy bonito lo que estás haciendo para que nos cuentes y escuche todo el público. Claro que sí, Mario. Mira, he tenido la oportunidad, te cuento primero, estoy trabajando para Corporación Multinversiones. Corporación Multinversiones es una multilatina de carácter familiar que operamos en una buena cantidad de países, no solo de Centroamérica, sino también del Caribe, con operaciones también en algunos países de Sudamérica, México, Estados Unidos. CMI es una corporación que tiene varias líneas de negocio, varias unidades de negocio, y entre una de ellas está el tema de negocios de restaurantes. Ahí es donde básicamente he estado involucrado desde hace muchos años, básicamente desde que salí de la universidad. Y en los últimos años he tenido la oportunidad, como te lo comentaba detrás de cámaras, de estar apoyando en un proyecto muy social en la cual nosotros a través de una marca le brindamos oportunidad a los emprendedores. Es una marca que ya tiene más de 20 años de estar operando en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica. Estamos muy próximos por abrir El Salvador. Y esta es una marca que le ha brindado mucho beneficio a muchos emprendedores. Y somos muy fuertes en el interior de los países donde operamos. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, Cobán, Huehuetenango, lugares donde consideras que de repente es difícil tal vez crear una opción de negocio rentable y que genere bienestar. Afortunadamente con esta marca lo estamos logrando. Tenemos historias muy bonitas, por ejemplo, de emprendedores en Varías, Huehuetenango, en Camojá, en estas zonas, Joyabaj, donde de repente uno dice, donde hay, por ejemplo, mucho migrante en Estados Unidos que manda remesas. Nos hemos vuelto una buena oportunidad para el desarrollo. ¿Y qué buscamos detrás de eso con este negocio? Es que nuestros franquiciados, emprendedores, pues también generen bienestar en las comunidades. ¿Cómo se traduce eso? En mejores oportunidades de trabajo, en sueldos más dignos, en acceso a la educación también que les permita a ellos desarrollarse. Así que en eso estamos en CMI. Llevo 17 años ya de estar en CMI. Muy contento, soy gerente de operaciones a nivel regional de esta marca. Y la verdad es que ha sido muy interesante ver cómo también las empresas guatemaltecas arriesgan su capital para generar bienestar. Hace algunos años alguien me preguntaba, mira, ¿por qué estás en el puesto donde estás? ¿Por qué quieres hacer esto? Porque la operación nunca duerme, ¿verdad? La operación siempre está ahí tratando de apagar los fuegos. Y yo decía, mira, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Primero, hay muy pocas empresas en Guatemala que arriesgan sus capitales en zonas donde tal vez el desarrollo es muy poco. Y ver cómo esas zonas se van desarrollando, que vas llegando con una marca y esa marca se va volviendo un oasis dentro de eso y genera bienestar, me impacta un montón y la verdad es que me llena de mucha satisfacción. Pero la segunda, que es la más importante, es la responsabilidad que tienes de poder transformar a las personas desde tu puesto. Y nos ha pasado muchas historias donde a través de el orden, de la limpieza,
de la disciplina, las personas se van transformando poco a poco. Así que yo creo que siempre he creído que desde donde estamos, nosotros podemos impactar grandemente a las personas que nos rodean y buscar un mejor entorno. Claro. Y detrás de cámara me comentabas y me llamó mucho la atención o sea, me llamó la atención, pero creo que no es algo que no hubiera esperado, digamos, que me mencionabas la diferencia del emprendedor, digamos, del trato con su comunidad o con sus colaboradores, del emprendedor del interior contra el emprendedor, digamos, de las ciudades o de ciudades grandes, digamos. Y, ¿verdad? Porque me llamó muchísimo la atención lo que me dijiste. Sí, verás, yo he tenido la oportunidad de haber estado, por ejemplo, viviendo en Costa Rica por un tiempo también, por trabajo, apoyar a marcas bastante fuertes, incluso en desarrollos, tratar de incursionar, por ejemplo, en China, en Indonesia, y me ha permitido tener este privilegio de poder conocer diferentes entornos. Y tal vez de lo último que te puedo contar es esa observación o esa realidad que he logrado tener, que estos emprendedores más del área rural, no sé si es una conciencia distinta, no sé si es porque a ellos les ha costado, seguro también a los que estamos en la ciudad nos ha costado, pero que comparten más, tienen como esa parte de dar más y nos hemos topado con emprendedores que le dicen, mire, y su gente, no, yo les estoy alquilando una casa para que ellos no tengan que caminar una distancia porque aquí ya no pasa un bus después de las 5 de la tarde y el negocio lo tenemos que cerrar más tarde, entonces mejor se quedan de lunes a viernes, el fin de semana se van turnando, van a su casa, en la casa ellos tienen donde cocinar sus alimentos, algunos les damos la oportunidad de estudiar. Entonces, cuando empiezas a hablar con el emprendedor rural, te das cuenta que no solo está pensando en un beneficio de utilidad monetaria tal cual, sino que también de alguna manera busca generar bienestar. Y yo creo que eso es muy satisfactorio. Y lo he visto muy fuerte en el caso de Guatemala. Y la verdad que eso agrada un montón porque uno dice, creo que las cosas se están haciendo bien y hay gente buena que está transformando Guatemala desde aldeas, desde municipios, desde cantones que tal vez no son tan visibles para nosotros, pero desde ahí están haciendo una diferencia importante. Claro, y es ahí donde radicaba que tú me decías del tema de esta franquicia, que es una franquicia, digamos, muy enfocada en esa parte rural, ¿verdad? Que tú decías cantones, lugares, caseríos, donde tal vez uno dice, bueno, ahí tal vez no hay mucha gente, pero al final de cuentas llevar este tipo de negocios, al final de cuentas yo lo veo como inversión, ¿no? Correcto. Llevas esa inversión, generas trabajo y entonces vas llevándole una luz a cada uno de estos lugares, ¿no? Y eso y la competencia que se genera, porque es interesante, digamos, cuando tienes la oportunidad de estar en una corporación tan grande como SMI, pues ya existen procesos bastante bien definidos. O sea, por ejemplo, esta franquicia opera con sus manuales de operaciones, sus manuales de imagen, tiene todo un proceso de asesores que se encargan de, valga la redundancia, apoyar y asesorar a quien obtiene la franquicia. ¿En qué temas? Primero en los temas, por supuesto, en el cumplimiento legal, en el cumplimiento de emitir factura, por darte un ejemplo, en el cumplimiento de pagar el salario mínimo a sus colaboradores, en el cumplimiento de pagarles IX, digamos que cosas que tal vez en aldeas y en cantones, incluso municipios, los emprendedores por generar una mayor utilidad, pues a veces solemos rebasar en curva, como decimos. Entonces, eso va despertando una conciencia de bienestar para el entorno y eso creo que es muy, muy, muy relevante. Entonces, yo siempre digo, la verdad es que es un enorme privilegio a través de los recursos y de la experiencia de las empresas guatemaltecas poder hacer ese impacto en las comunidades donde operamos o incluso en las zonas o en las ciudades donde operamos. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Armando. La verdad es que pues bonita la labor que estás haciendo. Aparte, pues estar en una corporación muy, muy grande,
pero al final de cuentas lo importante es cómo llevar toda la fuerza o este músculo hacia lugares tan pequeños, ¿no? Que al final de cuentas creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, y ahora, mi segunda pregunta, te dije, te voy a hacer por lo menos 2 preguntas puntuales, ¿no? Y es la historia de Luis Armando, ¿verdad? Sé que es una historia muy bonita, pero pues quisiéramos escucharla de primera mano. ¿Cómo empieza, cómo arranca Luis Armando? ¿Cómo es esa historia? ¿Y cómo es que ahora está hasta donde está? Bueno, gracias, Mario. Mira, la historia de Luis Armando con los años, tengo 43 años. Primero me doy cuenta que es una historia muy parecida a otras en Guatemala. Y yo creo que en muchos otros países de Centroamérica. Y es la historia tal vez de las personas, de los jóvenes, de los niños, que sueñan con un futuro mejor. Y conforme ha pasado estos años me he dado cuenta que conozco más personas que tienen esta visión. Posiblemente yo tuve la fortuna de encontrar el camino y en el camino las personas que lo hicieron posible, que se realizara esto que tanto anhelaba. Pero como muchos guatemaltecos, primero del interior del país, de Quetzaltenango, de Xela, puro superchivo. Desde muy pequeño siempre asistí al estadio con mi papá a ver los partidos. Mi papá, dedicado a la construcción, toda su vida se dedicó. Todavía los últimos años él todavía vive y se sigue dedicando a eso, ¿verdad? Y creo que tal vez su creencia en la educación no era posiblemente como, él no lo tenía como una herramienta de desarrollo. Siempre lo hemos conversado con él ahora de una forma más madura y concluimos eso. O sea, mira, mijo, uno no da lo que no tiene, me decía. Y posiblemente yo no tuve la oportunidad que vos tenés. Y eso no me permitió en su momento ver que la educación era una herramienta importante. Y eso me permite entender que no es que hayan papás malos o buenos, ¿verdad? O que es que él no cree en la educación y entonces él es malo. Sino que creo que tiene que ver mucho con el tema de cómo fue tu entorno. Y en función de ese entorno vas criando a tus hijos, los vas enseñando, los vas poniendo en mejores condiciones. Entonces, en mi casa la educación no era un tema relevante. Mi mamá no sabe leer ni escribir, ¿verdad? También por el entorno en el que ella estuvo, ella es de Momostenango, Totonicapán. Sus papás y sus abuelos, era un momento súper interesante porque los escondían. Y mi mamá me cuenta. Yo le digo, mamá, ¿y usted por qué no estudió? O sea, entonces me dice, mira, mijo, yo quería estudiar. Yo me ilusionaba porque ahí sí que en el municipio de Momostenango, en la aldea, pues yo miraba a mis amiguitas un poquito más grandes ir a la escuela, ¿verdad? Y yo quería ir a la escuela, pero yo era muy pequeña todavía en edad. Pero en mi casa, cuando llegaban a preguntar a las casas si había algún niño para poderlo escribir en la escuela, los escondían. Y ella la escondieron en una olla de barro, y porque había un temor por saber qué iba a pasar, qué cosas les enseñaban en las escuelas y ese tipo de cosas. Y así fue como ella perdió la oportunidad de ir a la escuela. Entonces, ya te imaginarás, entonces, 2 personas, mi papá y mi mamá, que se juntan, deciden tener una familia, con los entornos que ellos han vivido. Entonces, no era la educación un elemento fundamental. Sin embargo, yo los adoro, los quiero, los amo porque ellos hicieron y dieron su mejor esfuerzo. Y eso lo tengo muy claro. Pero ahí, cuando tenés ese entorno, que por eso te arrancaba diciéndote, esto es muy similar a lo que muchas familias en Guatemala viven. Porque a veces el trabajo es importante, porque a veces sostener el hogar es más relevante que ir a estudiar, porque a veces también la parte del presupuesto del hogar
hay que sostenerlo entre varias manos, no solamente solo el papá o la mamá, sino a veces es necesario que los hijos se involucren en sostener el presupuesto del hogar. Y ahí es donde se va perdiendo de visión o de vista la educación. Pero afortunadamente en mi caso tuve la oportunidad de tal vez encontrar a las personas correctas que siempre como que estuvieron picándome la espinita, debes de educarte, debes de seguir. Mi papá tenía su filosofía, mi papá era más casate, tener tus hijos, aprende un oficio, ¿verdad? Y vas a vivir feliz. Pero creo que uno internamente tiene esa, como te decía, curiosidad de descubrir qué hay más allá de lo que uno ve. Y así fue como pasó. Yo, como todos, muchos jóvenes guatemaltecos, al inicio posiblemente no era tan disciplinado en los estudios. De hecho, te cuento, perdí un año. Fui un poquito, te podría decir que indisciplinado. De hecho, falté a clases durante medio año cuando estaba en el tercero básico. Mi papá se dio cuenta y por supuesto me sacó de ese año. Me dijo, ya no te voy a ayudar en nada más. Sí me terminó ayudando el tercero básico, pero de ahí en adelante me dijo, es tu responsabilidad lo que quieras lograr. Yo hasta aquí te puedo ayudar. Y por supuesto, cuando yo empecé a trabajar en la albañilería, yo trabajé como ayudante albañil, ayudante herrero, carpintero, pues no carpintero, ayudante carpintero, todavía no llegaba a esos menesteres. Entendí que el trabajo físico es un trabajo muy duro y poco retribuible a nivel monetario. Entonces yo decía, wow, o sea, sí me va a costar salir de acá. Y entonces me entró la espinita por saber qué más opciones tenía. Y afortunadamente logré inscribirme en un instituto, un colegio muy nuevo que estaba abriendo precisamente en La Esperanza, Quetzaltenango. Y ahí que te puedo decir que fue un punto de inflexión en mi vida. Aplaudo muchísimo la labor que hacen los maestros, porque los maestros a veces uno puede verlos desde el horario que tienen, ¿verdad? Si son matutinos, vespertinos, nocturnos, pero realmente ellos hacen un trabajo más allá de un horario de aula. Por lo menos a mí me tocó un maestro de ellos. Y él me dice, mire Luis, ¿usted qué quiere hacer de su vida? Yo llegaba incluso con ropa de la albañilería a tomar las clases, entonces creo que él se daba cuenta que yo me debatía entre querer trabajar y querer estudiar, y él, muy sabio, logró leer lo que yo quería hacer y me decía, mire, ¿qué quiere hacer? Entonces yo le digo, mire, yo quiero estudiar para ser alguien diferente en la vida. Y él, yo vivía bastante cerca del colegio, yo iba de 1 de la tarde a 6 de la tarde, ese era mi horario, y volví a regresar al colegio porque ahí vivía él, a partir de las 7 de la noche para las 10, 11 de la noche. Y esas horas extras que él me daba clases, pues me sirvieron primero para nivelarme y luego para empezar a destacar en algunas cosas que yo creí que tal vez no tenía mucho chance. Y una de ellas era química, que es lo que después me enlaza ya con el tema de las Olimpiadas, ya con el tema de becas de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, con la universidad, y así se va. Pero arranca desde ese momento en que encontrás personas que te ayudan muchísimo en tu vida, y una de ellas fue este profesor que lo quiero un montón, lo aprecio un montón, se llama Rafael Mazariegos, sigue en La Esperanza, sigue ayudando en La Esperanza. Me parece que es uno de estos guatemaltecos ilustres, anónimos, ¿verdad? Porque el impacto que él ha hecho con muchos de sus alumnos ha sido muy grande. Yo soy una muestra de realmente todo lo que él ha hecho, pero te puedo decir que por ahí arrancó parte de la historia de Luis Armando. Ok, y entras, porque también esto es interesante, digamos, toda la parte de guatemaltecos ilustres, pues bueno, espero que algunos de los que nos escuchan saben, ahí hay un podcast donde contamos un poquito la historia de cómo nace Guatemaltecos Ilustres, va amarrado a la parte de la Olimpiada, digamos. Entonces, bueno, ya voy entendiendo más o menos, digamos,
te quedabas a estudiar, digamos, en ciertas clases y el profesor Mazariegos se dio cuenta que tenías habilidad para el tema de química y me imagino que por ahí empezaste en algo de la Olimpiada, ¿no? Sí, mira, cuando ya profe Rafa, le digo, cuando profe Rafa se da cuenta que tenía yo potencial en química, en física, en matemática, me dice, mire Luis, yo necesito un asistente, ¿verdad? Porque él sostiene, yo creo que todavía sigue ahí, sostiene el colegio no por los ingresos de las colegiaturas, porque realmente son a veces ingresos ridículos. Y yo con mucho gusto te puedo contar que yo pagaba en ese entonces 75 quetzales al mes. ¿Verdad? No puedes sostener una infraestructura, pago de maestros, laboratorios con eso. Entonces él tenía otras fuentes de ingreso. Una de ellas era que él vendía productos para tiendas. Tenía como una especie de distribuidora que después de clases a veces él iba y ese era su segundo negocio. Y había otro que era dar tutorías, porque él era muy reconocido en Quetzaltenango. Él dio muchos años clases en el Colegio La Patria de Quetzaltenango, en algunos otros colegios, y preparó campeones de las Olimpiadas en diferentes disciplinas, biología, matemática, química y física. Entonces él era muy reconocido por eso. Entonces tenía una buena base de clientes que necesitaban tutorías. Entonces él me decía, mire, no me alcanza el tiempo, pero yo veo que usted va avanzando un poco y las personas que a veces requieren algo de tutorías están en un nivel de dificultad que usted puede manejar. ¿Se anima? Yo sí, de acuerdo, ¿verdad? Y entonces así empiezo a ayudarlo en dar algunas tutorías con algunas personas que llegaban directamente al colegio. Ya después él me dice, mire, necesito que me ayude con esta parte de la clase para que usted me califique esto. Entonces yo ahí fui como que arrancando un poquito en esta parte del entendimiento de las ciencias y me preparó. Ya me dijo, mire, yo creo que usted tiene potencial para ir a una olimpiada. No sabía qué era la olimpiada, no tenía ni la más remota idea, pero fue un proceso muy bonito. Entonces ya se desarrolló una planificación, tiene que leer esto. Él ya tenía muchos años de experiencia, sabía los temas y la verdad es que también creo que ahí la parte de ayuda de mis papás también fue fundamental. Porque mira, si hay algo que pasa, Mario, es que las Olimpiadas es una competencia que está bastante diseñada para un cierto nivel de colegios que están muy enfocados o que tienen alumnos que desde el kinder, desde la primaria han sido muy estimulados, han generado, se les ha inyectado conocimiento para que en una fase de su vida, ese conocimiento de química, física y matemática es el estándar que todos deberían de tener. Pero cuando venís de una realidad que como es la educación en el interior del país, te toca que ir a cerrar esa brecha. Entonces me tocó que hacer horas extras, afortunadamente lo logré hacer, y así fue como Luis Armando lo inscriben en una Olimpiada de la Ciencia, logra ganar el segundo lugar a nivel departamental en Xela, ¿verdad? Con colegios de Xela, logra pasar la regional, que es creo que era Quetzaltenango, San Marcos, y no me acuerdo si era Huehuetenango el otro departamento, y logra llegar a la nacional. Aquí ya enfrentarme a los 10, a los otros 9 mejores estudiantes de química del año 2000. 2000. Y yo siempre cuento esta anécdota, porque a veces uno, sí, soy fiel creyente que el conocimiento es poder. Pero en algunas cosas a veces es mejor ignorarlas. Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo venía muy confiado, con mucha determinación a que yo sabía muchas cosas. Y cuando empiezo a conocer a mis otros compañeros o contrincantes, ya no te sentiste tan... entonces era, ¿y de qué colegio sos? Del colegio americano, que del colegio del Javier, que del Roble, que de colegios que hoy entiendo son colegios que tienen una estructura muy buena, son muy buenos colegios. Y claro, yo no tenía esa posibilidad de alcance. Pero por mi desconocimiento de quiénes eran, no me afectó.
No te decía Ok. que en ese sentido no. No saber, es mejor no saber. En esa no, era mejor no saberla. Y entonces yo con mucha propiedad hice mis exámenes, hice todo lo que tenía que hacer y afortunadamente pues logré ganar el primer lugar a nivel nacional. Y ahí es donde empieza mi relación, primero con la Fundación Juan Bautista Gutiérrez. Tal vez la parte de la anécdota más bonita que yo tengo es, la Fundación Juan Bautista Gutiérrez es el brazo social de CMI, de Corporación Multiinversiones. Y al igual que Seguros Universales, por muchos años la Fundación apoyó las becas, las Olimpiadas Nacionales de la Ciencia. Y ellos daban un premio que normalmente era en efectivo. Te daban 1,000 quetzales o dependiendo del lugar que ganabas, te daban un premio en efectivo y ahí terminaba toda la premiación. Pero ese año se les ocurre que van a dar una beca, ¿verdad? La primer beca de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez. Ah, ¿tú tienes la primer beca? Ah, qué interesante. Entonces, yo recuerdo que estaba sentado en el auditorium de la Universidad de San Carlos, que ahí se desarrollaban las premiaciones, esperando a ver qué lugar me había tocado en las Olimpiadas. Por lo menos ya sabía que había quedado entre los primeros 5, pero no sabía qué lugar. Pero me arruinaron esa sorpresa, porque cuando yo empiezo a ver que mi mamá me acompañó en esa ocasión, mi papá se tuvo que retirar un día antes de la premiación porque tenía que trabajar, y veo que todos empiezan a tocarle a mi mamá el hombro y felicitaciones, señora, y a mi profesor también en el hombro, y veo a mi profesor ahí como congelado, y yo no entendía qué pasaba, y solo es como, Luis, te están llamando, y pasa, y yo, ¿y para qué? No sé, no estaba prestando atención de lo que estaba pasando, porque la disciplina de química es la última que premia, entonces tienes que pasar por todas las primeras disciplinas, por básicos, por diversificados, y química es lo último. Entonces, y cuando pues me llaman, me encamino al estrado, me dan un sobre, tomo ese sobre, no sé de qué se trata, me dan un abrazo, doña Esperancita Gutiérrez me da un abrazo, y bueno, me fui a sentar. Y nunca entendí qué era o qué se trataba porque no presté atención. Cuando después me dicen, Luis, ¿sí estás consciente? ¿Estás contento? ¿No te agrada? Te acabas de ganar una beca. Yo, ¿y qué significa eso? O sea, ¿qué significa una beca? Mira, vas a ir a estudiar a la Universidad del Valle. Yo, ni siquiera sé ni qué es, ni dónde está, ni cuál es. Yo quiero ir a San Carlos, porque ese era mi sueño. Entonces, fue bien chistoso porque eso ocurrió el 6 de septiembre, que es la fecha de mi cumpleaños. Entonces, ahí gané, ahí me dieron la oportunidad de tener la primera beca de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez. Esa beca me dio la oportunidad de estudiar en la Universidad del Valle de Guatemala, ingeniería química, y también me dio la oportunidad de venirme del interior del país, de La Esperanza, a Guatemala, a vivir en el Centro Universitario de Ciudad Vieja. Y eso también me hizo, me dieron la oportunidad de tener un estipendio mensual, libros, nivelaciones de cursos de inglés, de computación, o sea, tenías todo. La verdad es que era el banquete que yo después me fui a disculpar porque por mi falta de poner atención, realmente no sentí esa emoción. Tiempo después. Y no sabías, al final no sabía, o sea, es como que te digan, te ganaste esto, pero no sabes qué es. Como ha estado tan lejos de tu realidad, ¿verdad? Pero fue un punto que cambió totalmente mi vida, porque ahí en adelante yo dejé mi barrio, mi cuadra, mi calle, me vine hacia Guatemala sin ningún familiar acá, como lo hacen muchas personas también, con una misión que era tratar de sostenerme, ni siquiera era como tratar de ver cómo era el mejor, porque ya empezaba a ser más consciente de que habían brechas que tenía que tratar de cerrar si quería estar en una universidad como la Universidad del Valle, ¿verdad? Pero fue un momento muy bonito este de la premiación. Sí, y me voy a salir de lo normal, pero digamos me da muchísimo gusto, porque digamos nosotros en Universales, como tú sabes, apoyamos al tema de la Olimpiada, ¿no? Claro.
Y un tema que a mí me encanta, digamos, de la parte de la Olimpiada de Ciencias es que no importa de qué colegio vengas, ¿sí? No importa si vienes, como tú dijiste, del América, ¿no? Del Javier, eh, puedes venir, como dices tú, de la Esperanza de Shela. El año pasado tuvimos a un chico que era de Parramos, de Chimaltenango, otro de Chimaltenango, y tuvimos uno de Cobán, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, no importa de dónde vengan, es un tema de conocimiento. Y como tú dices, digamos, el Javier, el Roble, tienen equipos de Olimpiadas que han trabajado y, ¿verdad? Y regularmente, pues de repente viene un chico del interior y dice, no, yo entrené solo un año, ¿verdad? Pero está en el primer lugar. Y, y digamos, voy a todo esto porque Seguros Universales les da un premio a los chicos, más o menos, haber sido como un año después que tú, creo yo, 2011 o 2012. Yo empecé a viajar con los chicos en el 2013. Se les da un viaje para ir a Boston para conocer Harvard y MIT. ¿Sí? Y me ha pasado exactamente lo que tú has dicho, que hay chicos que entraron a la Olimpiada, se ganaron el primer lugar y no sabían que había un viaje, que el premio era un viaje. Pues, no, yo entré y pucha, un viaje y nos vamos y vamos a ir. Y el viaje, pues, pues aparte de todo lo que van a conocer y muchas veces es su primer viaje, su primera vez que se suben a un avión y todo este tema, lo que nosotros buscamos es abrirles, ¿verdad? Nosotros les decimos ampliarles el horizonte, ¿no? Llevarlos. Nos reunimos allá con guatemaltecos que están estudiando en MIT o están en Harvard. Y digamos, a mí lo que más me gusta es ver cómo los chicos salen, digamos, de las reuniones que tenemos aquí. Regularmente nos vamos a fin de año, entonces hay frío, llévense chumpa, lleven esto, lleven doble calcetín, bueno, todas las recomendaciones. Y cómo regresan, ¿no? Porque dicen, ¿qué quieres estudiar? No, yo quiero estudiar esto. No, yo tal cosa. No, yo me voy a quedar aquí. Como tú dices, no, yo me voy a ir en la San Carlos. Que no es que sea mala, pues, claro. Pero yo quiero estudiar medicina en la Landívar. O quiero estudiar, ya voy a estudiar en la del Valle o algún tema, ¿no? Pero ya cuando regresan, o sea, traen otro cassette y dicen, no, yo sí quiero, voy a aplicar y todo esto, ¿no? Y de esa cuenta tenemos, por lo menos de los que han viajado conmigo desde 2013, ya tenemos, digamos, varios chicos. Bueno, algunos ya se graduaron, fíjate. Ya tenemos uno que estudió en MIT, que se acaba de graduar. Una chica de Chimaltenango que estudió en Parramos, de Parramos, que está estudiando en Kentucky. Un chico de Sanarate que estudió en Arkansas. Y digamos, hay otro chico de Toto, él estudió en la del Valle con una beca Juan Bautista Gutiérrez y está ahora sacando su doctorado en matemáticas en la Universidad de Guanajuato en México. Otro chico en Brasil, otra chica que está en la UNAM en México. Así tenemos historias de los chicos y muchas veces son, digamos, hay muchos del interior. Y realmente digamos, es gratificante ver cómo estas cosas y cómo el tema de la Olimpiada también les cambia mucho. Porque, por ejemplo, si ganas la Olimpiada, ahora la del Valle te da el 50% de beca, digamos. Entonces, wow. Y a veces los chicos no lo saben, que es como lo Correcto. Que te pasó a ti, ¿no? Pero bueno, quería hacer ese paréntesis porque el entrevistador eres tú, no soy yo, pero me gustó tanto tu historia que le quise agregar un poquito de esto para, como tú decías, yo me di cuenta que al principio tú dijiste yo no soy el único, ¿verdad? No soy el único que me pasa esto y por eso lo menciono porque tenemos también estas tantas historias como la tuya de chicos que les cambia la vida, la parte pues de estudiar de la ciencia y por ahí leí un libro que era un tema que al final de cuentas todo se reduce, no es qué tan bueno eres o qué tan malo, sino que es al tema de oportunidades, ¿no?
Correcto. Y que esas oportunidades regularmente no llegan al interior del país. Ahora regresando, entonces te gradúas de la universidad y arrancas tu carrera en CMI. Correcto. Sí, y tal vez antes de pasar a eso, yo creo que también lo que decías de estos chicos y de lo que a tu servidor tal vez uno no logra dimensionar, yo siempre me quedo con el aporte de las buenas personas, ¿verdad? Porque siempre me pongo a pensar si a la fundación en ese momento no se le hubiera ocurrido dar esa beca, si a Seguros Universales no se le hubiese ocurrido apoyar las Olimpiadas de la Ciencia. Digamos, cuántas personas que tal vez tienen el talento pero no los recursos pudieron truncar sus sueños, ¿verdad? Entonces, creo que este es un llamado, también es una reflexión para que se sumen más, ¿verdad? Porque yo creo que al final parte de ir aportando esas manos que vayan construyendo Guatemala, no solo viene desde la parte política o desde otras, sino también desde las labores que hacemos como empresas, como también personas individuales. Porque mira, mi historia está marcada por un profesor. Por un profesor, ¿verdad? Y yo estoy seguro, y yo estoy completamente seguro que muchos también de los ganadores de las Olimpiadas y que participan en ese evento tan bonito de Seguros Universales, también han sido marcados por su papá, por un tío, por un amigo, por un profesor, por alguien que a veces te lo encontraste en la vida y te dijo, mire, usted puede. Y eso es lo único que a veces necesita. A veces uno no es un tema económico, sino a veces es esa palabra de aliento, esa frase de verte a los ojos, decir, mire, usted puede. Y uno dice, sí, yo puedo lograrlo, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte de ir promoviendo lo positivo creo que siempre es importante. Y sí, me logro graduar de la universidad, ¿verdad? Fue un proceso... te puedo decir que transformador. Siempre he tenido en mi cabeza el retarme. Me encanta hacer maratones. Y retarme porque siempre creo yo que los seres humanos, cuando nos salimos de nuestra zona de confort, nos damos cuenta que podemos avanzar más. La zona de confort es una frontera donde nos sentimos cómodos. Pero siempre hay algo más de esa frontera. Y aunque sea un 1%, pero desafiar ese 1% implica desarrollo, implica muchas otras cosas. Entonces la universidad en mi caso no fue tan sencilla. Yo tengo mi esposa que también es graduada de la Universidad del Valle y me dice, mira, que yo pasé a la Universidad del Valle, así como que estudiaba un día antes. Se graduó en un excelente colegio en Guatemala, por supuesto. Y aparte es muy inteligente y tiene unas muy buenas bases científicas. Pero a mí no. Entonces a veces entramos en esa polémica. Luego, a mí sí me costó, no jodas. Porque sí, yo vi en algunas ocasiones casi que perder la beca, ¿verdad? Recuerdo una vez que había un profesor que le tengo también mucho aprecio que prepara a estudiantes ya de la universidad para competir en los mundiales de matemáticas. Y estaba él para dar una clase, porque uno se asignaba en la universidad. O estaba, digamos, no es que sea malo, pero el otro profesor. O sea, había uno que a este le perdían un montón y al otro no digamos, tanto. Los dos muy buenos, solo que a uno les perdían más que a otro, ¿verdad? Y yo en ese momento todavía no existía todos estos sistemas que en automático te asignan o desde un celular, desde una aplicación, sino tenías que hacer la fila y ibas con tu documento y entonces te decían, ¿qué sección quiere? Y se iba acercando el momento de decidir y o sea, si me meto con este profesor que prepara gente para las mundiales, primero tengo que estar claro que yo no tengo el nivel, pero si logro salir de esta, para mí va a ser muy revelador de que puedo lograr cosas. Si me voy por el camino más, digamos que menos complejo, nunca voy a probarme. Y entonces en un acto de, no sé, de muy intrépido, de valentía, me asigné con el profesor. Y efectivamente de 25 que tuvimos la clase, en la primera semana solo quedamos 15 y después de los primeros 2 exámenes solo habían 5. Y de esos 5 ya habíamos perdido 4.
la clase. Ujú. O sea, llegábamos solo porque queríamos terminar digamos que el curso. Finalmente el profesor, creo que esa era parte de su dinámica, como presionarte, llevarte a un extremo, y después era como, va, les voy a hacer un último examen Y con ese... y esa es la nota final de su curso. Claro, ese último examen ya era un examen adaptado al nivel que tenías, y después de haber pasado todo ese proceso de verdad de estrés y de aprendizaje, ¿sí? Pues claro, ya era, lo hacías con la izquierda, como se dice, ¿verdad? Entonces, pero eso también me permitió darme cuenta que tenía capacidades, y finalmente pues ya fui progresando en la universidad, logré graduarme con un buen promedio, y eso me permitió pues ya entrar a una empresa como es Multinversiones. Estuve algunos años en Campero, tuve la oportunidad de formar parte del equipo de investigación y desarrollo que buscaba meter Campero en China. Me tocó viajar a abrir restaurantes a Indonesia, apoyar el desarrollo desde la perspectiva de nuevos productos en Estados Unidos. Me ha tocado ya del lado de más intrapreneurship, de por tratar de buscar crear nuevas líneas de negocio. Algunas han funcionado, otras no. Y así que ha sido todo un recorrido muy bonito. He tenido la oportunidad de ir a vivir a Costa Rica, estuve en Pollo Granjero, hoy estoy en otra marca, siempre dentro de la misma corporación. Pero digamos que te puedo decir que en todo este proceso, y lo que te comentaba antes de iniciar este podcast, es que el ser parte, para mí es un privilegio, de los guatemaltecos ilustres, te genera mucha responsabilidad. Yo conozco o tengo ese cruce con Seguros Universales en el 2010, cuando precisamente con Carlitos se acerca, me dice, mire, queremos hacerle una entrevista por su trayectoria, ganador de la Olimpiada. Yo también había iniciado unos negocios personales también. Y ahí arranca esa historia con Seguros Universales. Para mí fue, te digo, una sorpresa para empezar. Y segundo, te digo que cuando yo volteaba a ver, porque es un evento muy lindo, ¿verdad? Y te suben a una tarima. Y así fue en mi caso, sé que han existido cambios. Y ver los personajes que estaban a la par mía, yo decía, Dios mío, o sea, otra vez es un déjà vu, ¿verdad? Es como las Olimpiadas, cuando yo venía y me paro a la par de todos estos colegios, pues que estos personajes ilustres, de verdad, no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero estaba el creador del ecofiltro, digamos, del filtro como tal, no del concepto de negocio, sino de la parte científica de cómo iba a funcionar el filtro. Entonces fue muy revelador, fue muy bonito, fue algo que a mí en lo particular, te digo, me transformó, me ha hecho sentirme bastante más responsable, porque no puedo decir ahora, digamos, por la calle, porque sos embajador de alguna forma, y de alguna manera estos galardones te comprometen para seguir ayudando a nivel social, desde tu trabajo, y siendo un buen ciudadano. Yo creo que al final, te digo, sé que hay muchos guatemaltecos ilustres anónimos, y yo creo que estas iniciativas que abre Seguros Universales de poder darles visibilidad, creo que es muy relevante. Bueno, Armando, pues muchísimas gracias. La verdad es que pues, resumiste muy bien lo que buscamos y lo que queremos hacer con guatemaltecos ilustres, ¿no? Que es, al final de cuentas, es inspirar, ¿verdad? Y digamos, una última pregunta ya para ir cerrando. Y digamos, tu historia es como muy, o sea,
todo lo que has crecido, digamos, no tenías todas las oportunidades, o sea, realmente es un camino muy, muy difícil, digamos, o sea, alguien te ayuda, pero digamos, o sea, tuviste muchas cosas buenas, pero al final de cuentas también, o sea, también está Armando, ¿no? O sea, Armando era el que, al final de cuentas, Armando es el que decide si voy si acepto la ayuda del profe Rafa, Claro. ¿verdad? Si Luis Armando decide quedarse esas horas extras, ¿verdad? Empieza a dar clases y tal vez con esos ingresos deja el tema de ser ayudante de albañil y logra tener esos ingresos, ¿no? O sea, al final de cuentas, hay mucho de Luis Armando en todo, digamos. Lo que tiene es que tiene como muchos ángeles en el camino, digamos, que era lo que hablábamos, o el tema de oportunidades. Y, digamos, algún consejo para los chicos que puedan estar escuchando el podcast y, digamos, cómo encontrar esa fuerza o esa vocecita interior, ¿no? O sea, ¿de dónde residía la fuerza de Luis Armando, ¿no? O ese ímpetu, o qué crees tú que a ti mismo te hizo llegar tan lejos hasta donde estás, ¿no? Gracias, Mario. Sí, mira, yo creo que tal vez, yo siempre digo que no puedo, digamos, el consejo es alguien cuando ya tenés, yo siempre lo digo, de 75 años para arriba, ya las viviste todas, y te dice, mira, ándate por este camino. Pero sí puedo darte algunas ideas de dónde creo que vino todo este tema. Y algunas sugerencias para nuestros jóvenes y creo que en general quien hoy escucha. Primero, yo creo que hay que tener mucha determinación. Yo creo que al final uno tiene que ser consciente de su realidad, ¿verdad? Cuando tú niegas tu realidad, cuando no eres consciente de tu realidad, creo que es como ponerse una venda ante los ojos. Y ser consciente de la realidad no es malo, ¿verdad? O sea, ser consciente de la realidad significa, tal vez mi familia no cree tanto en la educación como yo creo que sí puede ayudar. Y ese es un acto que uno lo tiene. Lo otro es que yo creo que uno, y yo lo veo mucho en la gente guatemalteca. Hay un estudio muy bonito que hace la Universidad Francisco Marroquín acerca del emprendimiento en Guatemala, donde somos el país latinoamericano más emprendedor. Entonces, creo que tal vez los retos que nosotros tenemos, y lo definiste muy bien, es que a veces no nos gusta ser aconsejados. O siempre el guatemalteco, y yo ahora que tengo la oportunidad de compararlo, cómo es un guatemalteco, un salvadoreño, un hondureño, un costarricense y de otros países. El guatemalteco nos echamos mucho como, no, yo puedo, y vas a ver, yo puedo. Y nos cuesta mucho aceptar la ayuda. Y creo que eso es bien importante. Por ejemplo, sé que hay muchos jóvenes que hoy quisieran irse a estudiar fuera del país, o estudiar en una mejor universidad, o salir del departamento, del municipio o el cantón donde están. Pero si no se busca ayuda, si no se recurre a las universidades que tienen sus departamentos de asesoría, de inducción, hay fundaciones, existen hoy asociaciones que te pueden brindar esa ayuda. El mismo maestro te puede apoyar para guiarte. Si nosotros no rompemos ese mal hábito de no pedir ayuda, y que eso no representa una debilidad en uno, sino todo lo contrario, una humildad de poder decir, mira, esto no lo puedo hacer solo, necesito de alguien más. Creo que si nosotros logramos hacer eso, muchas personas se encuentran en el camino. Entonces, cuando queremos hacerlo todos nosotros, es cuando nosotros nos envolvemos en una misma nebulosa y no salimos de ahí. Entonces yo creo que esa es tal vez la primera sugerencia. No tener temor de pedir ayuda. Pedir ayuda es lo más natural, todo lo pide. Y ahora en el trabajo me doy cuenta, pues, yo al final digo, de verdad, sin el equipo que tengo, no lograríamos, o no lograría los resultados que nosotros estamos teniendo. Y me encanta
tener gente que sea más inteligente que yo. Yo al final digo, muchas de ustedes son más inteligentes que yo. Ya hagamos lo que ustedes digan, pues yo solo estoy aquí para respaldarlos, ayudarlos y de repente por ahí hacerles alguna que otra pregunta. Pero creo que el tema de la ayuda es bien importante. Segundo, creo que tiene que ver mucho con el tema de la disciplina. El guatemalteco y sobre todo la juventud ahora tiene que entender que la disciplina es una forma en que nosotros podemos alcanzar nuestros objetivos. Sin disciplina no logramos nada. Digamos, tú puedes tener los mejores libros, los mejores profesores, la mejor tecnología, vivir en el lugar más adecuado para poder estudiar, estar en la mejor universidad, pero si no te levantas, si no tienes una estructura de estudio todos los días, simplemente vas a fracasar. Y por ahí hay una frase que dice que la disciplina vence al talento, y es muy cierto. Claro. Hay mucha gente muy talentosa, muy capaz. Yo tuve la oportunidad de compartir con muchos de ellos, pero que posiblemente se durmieron en sus laureles, como se dice. Y la tercera creo que tiene que ver con la constancia o la consistencia, porque y por eso a mí me encanta correr maratones, y sé que tal vez una sugerencia es hagan un deporte que les permita estar siempre constantemente retándose, porque en una maratón que corres 42 kilómetros, yo soy amateur, no soy tan pro como muchos otros, pero corro una maratón, digamos que en 4 horas. Buen tiempo. Yo trato de desafiarme, decir, mira, esta próxima quiero hacer 3:55. Y entonces tengo que hacer para atrás todo un programa donde, por ejemplo, hoy sé lo que tengo que correr, cuánto tengo que correr, qué tengo que hacer, porque cada día me va acercando a ese gran día. Entonces, creo que y ser consistente en hacerlo, aunque no nos guste, creo que nos va a llevar a encontrar ese resultado. Aunque no nos guste a veces, algunas mañanas, a mí me encanta correr, ¿verdad? Entonces eso, y lo último creo que es la parte de descubrir lo que les apasiona, ¿verdad? Está bien, no todos somos hechos para ser artistas o para ser matemáticos o para ser físicos o doctores. Y en la medida que uno encuentre lo que a uno le guste hacer, creo que es en la medida donde uno también va a poder vencer esas restricciones que tiene a veces de no quererse levantar. Por ejemplo, parte de lo que a mí me encanta es tratar con personas. O sea, desde, ya sea como profesor o como responsable de un equipo, pero a mí me encanta estar con las personas y tratar de ver cómo ellos pueden progresar y convertirse en una mejor versión. Me encanta, o sea, a mí me van a un equipo, yo lo primero que digo es, ¿quién va a ser el sucesor de tu servidor? Porque entonces, cuando tú descubres lo que te gusta, puedes pasar horas y horas y horas y lo puedes hacer gratis. Y sabes que lo bonito de eso es que como te gusta tanto, te vuelves muy bueno en eso. Y entonces esa parte creo que compensa mucho. Hay un libro muy bonito ahí, si alguien se lo quisiera leer, que se llama Ikigai, que precisamente habla acerca de descubrir esa pasión, ese Ikigai, que no hay una definición como tal, pero es en qué soy bueno, qué necesita el mundo, qué habilidades y capacidades tengo y cuál es la pasión que tengo. Y cuando se intersectan todos esos círculos, ese es realmente lo que a ti te apasiona y te mueve y te dice, wow, este es el camino con el que tengo que guiar. Y si aún no han descubierto su pasión, tampoco se preocupen tanto, ¿verdad? Lo que sí es importante creo que es ir como probando cosas. Es cuando le decís a tu hijo, mira, ¿qué deporte te gusta? Y tiene 4 años, ¿verdad? Claro. Te va a decir, papá, no sé, pues he visto el fútbol, sé que Messi es el mejor jugador del mundo, entonces quisiera ser como él. Pero en la medida que dice, bueno, vas a hacer fútbol, vas a hacer básquet, vas a nadar, vas a hacer... Claro, a los 10 años le vuelves a hacer la pregunta y te va a decir con más propiedad, me gusta el taekwondo, porque ahí fue cuando yo más me lo disfruté. Entonces, ok, pareciera ser que disfrutas más de eso. Entonces, hay que ir como que probando, experimentando, rompiendo esas zonas de confort para realmente uno determinar qué es lo que a uno le gusta. Bueno, Luis Armando, pues de verdad muchísimas gracias, y ya estamos sobre el tiempo y pues la verdad que te agradezco mucho y
La verdad es que pues conocía tu historia, pero siempre es mucho mejor escucharla de primera mano, ¿no? Y así que, bueno, no sé si quieres agregar algo más. No, yo solamente un agradecimiento eterno y profundo para Seguros Universales, ¿verdad? Yo creo que seguir de alguna manera motivándolos a que continúen con estos hermosos proyectos de transformación. Porque realmente cuando uno hace un inventario hacia atrás del impacto que ha generado, yo recuerdo de algunos almuerzos ahí que tuve la oportunidad de compartir precisamente con ganadores de la Olimpiada. Yo creo que se nutren las dos partes. A mí me encantaba ver la energía de ellos y cómo se querían comer el mundo. Y decía, esa energía que no se me pierda, porque uno le ve los ojos y uno se quieren comer el mundo. Y uno tiene que ir por el mundo así, con esa misma energía, esa vida que se tiene, ¿verdad? Y de verdad que yo creo que lo que hace Seguros Universales en Guatemala, con Guatemalteco Ilustre, realmente es de aplaudir y de verdad que felicitarlos por ese enorme trabajo que hacen. Es una gran logística, ya muchos pendientes, ¿verdad? Ya ahorita con el tema de nominar y meterse a la página y también hacerle la invitación a todos los que hoy nos escuchan también, que se atrevan, ¿verdad? Historias como la del profesor Rafael puede ser un guatemalteco ilustre, ¿verdad? Y yo estoy seguro que alrededor de nosotros hay mucha gente que hace cosas sorprendentes y que de verdad a través de esta plataforma podemos nosotros darle visibilidad y hacer que la gente los conozca. Bueno, Luis Armando, pues muchísimas gracias. La idea de este podcast es poder inspirar a otros con historias como la tuya. Así que, amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Mi nombre es Mario Tello, yo soy el host del podcast de Guatemaltecos Ilustres y nos vemos en la próxima.